Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Bien, seguimos adelante, 8 menos cuarto pasadita esta mañana de domingo. Estamos con un gran colaborador de este programa, Humberto Vinante. ¿Qué tal? Buen día, buen domingo, Humberto. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Pedro? Bien. Y tenemos a Enrique Romero, alias Quique, especialista en geopolítica, ¿así se diría? O amplíame un poquito, corregime, Quique, buen día. ¿Qué tal, Pedro? Buen día. Sí, analista internacional, especialista en geopolítica. Bien. Mira, la cosa me parece que viene claramente así. Creo que por lo menos de este programa tenemos suficientes elementos para darnos cuenta que todo este tema de la declaración de pandemia por la OMS y las medidas tomadas no tienen que ver con, no son ni reales desde el punto de vista de la peligrosidad, ni las medidas son las adecuadas, en consecuencia. Así que realmente estamos cada vez más abiertos, lamentablemente, y invitamos a los que nos estén escuchando a ver qué puede haber detrás de todo esto, no solo en la Argentina, sino en los demás países, digamos, ¿no? Acá nuestro amigo Humberto ya nos viene diciendo que estos son planes que ya vienen hace 50 años. A veces cuesta creer, y antes que empieces a contarnos un poco, ayer hablaba con un médico amigo que hace mucho que no hablaba y estaba de acuerdo en muchas cosas, pero dice, pero a mí no me van las teorías conspiranoicas y las teorías conspirativas. Entonces yo le digo, bueno, yo me abro a todas las teorías, en tanto y en cuanto me presenten pruebas, elementos, etcétera, que parecen irrefutables, y llamémosla como quieran, ¿no? Adelante. Bueno, mira, Mark Twain decía que es más fácil engañar a la gente que convencerla que ha sido engañada. Y hay muchas mentiras confortables a las que ya estamos tan acostumbrados que cuando a uno le ponen delante de la nariz una verdad incómoda, lo primero que hace es negarla y calificarla de teoría de la conspiración. Esa es la primera manera que encontraron para negar las verdades incómodas. Este fenómeno de la pandemia hoy es imposible comprenderlo si uno lo hace desde el punto de vista de la ciencia y de la medicina. Totalmente imposible de comprenderlo. La única manera en la que encajan todas las fichas, cada una en su lugar, es de la geopolítica. Por empezar, que quien declaró esta pandemia es un organismo geopolítico, desde ya que sí, el Ministerio de Salud de la Organización de las Naciones Unidas. Partamos de esa base, ¿no? Y después, bueno, para entender un poco el fenómeno de la manipulación que estamos viviendo hoy, tenemos que analizar también, escarbar dentro de esa organización, de ese Ministerio de Salud de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud. Esta organización hoy por hoy se comporta prácticamente como una organización privada, como una ONG, porque recibe financiamiento en un 82% hasta antes que Donald Trump ordenara retirarle la cuota de financiamiento que le aportaba a Estados Unidos. Hasta ese momento, el 82% de su financiación provenía de los privados. Entonces, si uno es financiado por los privados no buscan el bien común, buscan las utilidades. Entonces, la organización esta responde a las utilidades y los beneficios de los privados que la financian. De eso no hay duda. Pero lo que más llama la atención acá es la declaración de pandemia. En el 2009, la Organización Mundial de la Salud cambió lo que era la definición de pandemia. Porque hasta aquel entonces, para que se declarara una pandemia, tenía que haber un porcentaje elevado de mortalidad sobre una determinada población para que eso se llamara pandemia. A partir del alta 2009, mortalidad. que fue exactamente alta mortalidad. A partir del 2009, que fue cuando surgió el SARS, esta enfermedad que la declararon pandemia, cambiaron esa definición y bastó solamente que una enfermedad cruzara la frontera de un país a otro para ser llamada pandemia.
Y Como eso dice es lo nuestro que ha sucedido epidemiólogo de ahora. cabecera, que ya estuvo en el primer bloque, hay una decena o centenares de pandemias en este momento. Exacto, exacto. A ver, Con nunca han esta nueva declarado definición, ¿no? pandemia, por eso, nunca han declarado pandemia a la influenza. Y la Mm, neumonía, por ejemplo, en la Argentina, solamente en la Argentina, el año pasado dejó 32.000 muertos. ¿Eh? Y el país clarísimo. siguió girando igual que siempre. Hoy, con esta pandemia, así la titulan, ¿no? En la Argentina hay muertos hasta el momento 1.300. Y por 1.300 que han muerto hasta el momento, el país está detenido y estamos siendo todos asesinados, porque esto es un genocidio, desde el punto de vista de nuestra economía. A ver, es lamentable los 1.300 que fallecieron. Es terrible, son 1.300 argentinos que ya no están entre No, pero nosotros. perdón, Pero la pequeña, gente nace perdón, y Quique, muere todos los porque días. muchas veces se dice esto, estamos todos de paso, la gente que se murió tenía 75 años de promedio y el 90 y pico Exacto, tenían comorbilidad que ni siquiera sabemos si se murieron por eso. Estamos todos de exacto, paso. exactamente, Así que, exactamente. bueno, adelante. Entonces, ¿qué hay detrás Sí. de todo esto si no es un tema sanitario? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, para entender también el tema de la geopolítica tenemos que entender las estructuras de poder mundial. Las estructuras de poder mundial no son los presidentes de las naciones, son lo que se conoce como organismos supranacionales, eso es la parte visible. Después hay una parte discreta, que si bien es visible, pero es más bien discreta, como puede ser, por ejemplo, el Foro Económico de Davos o un montón de reuniones de este tipo. Y después hay unas que son más secretas, como ser, por ejemplo, el Club Bilderberg, la Comisión Trilateral, el Council on Foreign Relations, y después por arriba de todo eso ya están las recontra ultra secretas, que son las sociedades secretas, que por lo general son las logias que pretenden manejar el mundo, y que, bueno, explayarnos sobre eso sería tema para otra charla. Pero para ir reduciendo, estas estructuras de poder global se infiltran en los gobiernos de las naciones, de todas, principalmente el de Estados Unidos, que lo tienen secuestrado desde el asesinato de Kennedy. Desde el asesinato de Kennedy, estas estructuras han secuestrado al gobierno de los Estados Unidos. Y ellos son los que delinean sus políticas, y sus políticas van siempre de acuerdo a los intereses privados que tienen y que se dan de narices con los intereses del bien común, empezando con el del pueblo norteamericano y siguiendo por el de todos los habitantes del planeta. Bueno, han llegado a tal punto hoy con este fenómeno que se llamó globalización, que no es otra cosa más que la globalización de la finanza, porque no existe otra globalización que no sea la de la finanza. El dinero sin fronteras que instantáneamente no duerme y está produciendo ganancias las 24 horas, en la bolsa de Londres, en la bolsa de Nueva York, en la bolsa de Tokio, en la bolsa de Hong Kong, en la de Singapur, y salta cuando se apaga una bolsa, se prende otra y el mismo dinero salta de una a la otra, a la otra, a la otra. Y este fenómeno ha generado una burbuja que hoy hay que pararla. Hoy hay que pararla. Y para que la culpa de parar esta burbuja no les estalle en la cara a estos señores que la generaron, se han inventado una tapadera, una coartada. Esa coartada es esta pandemia que nos tiene a todos encerrados en nuestra casa. Lo próximo que vamos a ver muy pronto, yo creo que es inminente, es el estallido de esta burbuja financiera de la que estoy hablando. Y la Argentina va a ser un protagonista central en esto, va a ser un protagonista central. No me extrañaría que el default de la Argentina sea uno de los disparadores. Así nos lo van a presentar, ¿no?
obviamente que no tiene nada que ver. Ahora, Quique, entonces vos no estás contemplando, como dicen algunos, y Humberto por ahí también me lo viene comentando, de que esto es un experimento de lo poder económico mundial, de, bueno, metiendo este miedo, hacer un control ciudadano, restricción de libertades, que la gente acepta, También, sí, y desde una... ya, todo viene en el combo, todo viene, todo Ah, como nunca, como nunca. A ver, es la peor pesadilla que George Orwell se haya imaginado cuando escribió 1984, desde ya que sí. Es más, el mundo de hoy es una mezcla entre 1984 de Orwell, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. ¿Eh? bien. ¿Te acordás las A ver si teorías de los conjuntos de cuando este, íbamos a la primaria, que se dibujaban círculos y en donde se unían los círculos era la conjunción la intersección de los conjuntos? Bueno, acá dibujá los 3 círculos donde se unen los 3, ahí estamos. Cada círculo es, uno es 1984, el otro Un Mundo Feliz y el otro Fahrenheit 451. perfecto. Humberto, ¿vos querés comentar algo o preguntarle algo a Quique? No, quería comentarle y agradecerle. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Enrique? ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo estás? No, aportar 2 o 3 cositas que son datos duros. Yo soy ingeniero y me dedico a la parte de del modelado y simulación cuando he tenido contacto con esto. Y eran aportarle 2 o 3 cosas, pero que ya las ha mencionado, pero formalmente el documento. Es interesante el tener la prueba de que esto existe, porque si no uno dice, ¿qué prueba tenés? 2 cositas. Uno fue un trabajo que se publicó en el año 2012, lo firman, es un trabajo de matemáticos, lo firma Estefanía Vitale, James Gladfelder y Stefano Battistone, que se llama La Red Global de Control Corporativo. Ellos analizan a través de una base de datos financiera, esto está publicado en el Archive, donde identifican 46.000 multinacionales, pero esas 46.000 multinacionales son propiedad de solamente 50 fondos de inversión. Y esos 50 fondos de inversión son de 1.300 personas, o sea, 1.300 personas manejan los 50 fondos de inversión que gobiernan las 46.000 multinacionales, que son dueñas del 92% del PBI del planeta. Así es lamentable, pero te lo digo tal cual lo acabas de describir. Y esas 1.300 personas se juntan a la noche en un cabaret y se van de putas todos juntos y se van a drogarse y a emborracharse. A eso se dedica esta gente, exactamente así. Escándalos que están surgiendo ahora, como el de Jeffrey Epstein, que hoy es portada en todos los diarios a raíz de la detención de su socia, tiene que ver exactamente con el estilo de vida que llevan estas 1.300 personas que vos acabas de mencionar. Es así. Pero bien. Vos ya que mencionás, pero no, déjame redondear con algo antes de terminar. Dale. Ya que mencionabas trabajos que sean pruebas que demuestren todo lo que es esta conspiración, todo esto se remonta, como dije, desde el asesinato de Kennedy. Quien sucedió a Kennedy fue Lyndon Johnson. Lyndon Johnson tenía un secretario de defensa que se llamaba Robert McNamara, que luego también siguió durante la era de Nixon. Robert McNamara encargó un paper que se llamó Informe de Iron Mountain sobre la conveniencia entre la guerra y la paz. En ese informe se analizaba qué pasaba si la Unión Soviética dejaba de ser un enemigo creíble. Lo que planteaban en el informe era la necesidad de un enemigo permanente, formidable y creíble para mantener
a la sociedad cohesionada y manipulada, porque si no, no había manera. Analizando todas esas posibilidades de enemigos, obviamente que una pandemia estaba contemplada, estaba contemplado, llegado a la necesidad, hasta un ataque extraterrestre. Y lo que sucedió fue que cuando cae la Unión Soviética, en el año 91, antes de esta caída, Gorbachev se comunicó con el presidente de los Estados Unidos y le dijo: estamos a punto de hacerles lo peor que le podemos llegar a hacer. ¿Qué van a hacer? ¿Van a tirarnos la bomba atómica? No, lo vamos a dejar sin enemigo. Y ahí fue donde la Unión Soviética implotó. Esa desaparición de ese enemigo lo tuvo a los Estados Unidos devanándose los sesos durante toda la década de los 90 acerca de dónde pueden encontrar un enemigo que reúna las condiciones. El 11 de septiembre del año 2001 lo encontraron, el terrorismo internacional. Era un enemigo ideal porque podía uno ponerlo en cualquier lugar y ponerle la cara de cualquiera a la que uno se le ocurra. Bastaba simplemente la acusación de terrorista y decir que estaba en una cueva en Afganistán, o que estaba en Irán, o que estaba en Corea del Norte, o que estaba donde se le antoje, y cualquiera puede ser acusado de terrorista. Bueno, hoy el mundo, desde que asumió Trump, cambió en ese sentido. Vos fijate cómo desde que asumió Trump no se han iniciado más guerras. Es más, las que estaban en proceso comenzaron su desmantelamiento. Entonces, bueno, llegó la hora de recurrir a otro tipo de enemigo. Un enemigo chiquitito, chiquitito, invisible, un virus. Y ahí nos metieron poderoso. Ahora, poderoso. ¿Te acordás lo que decía acá varias veces vicepresidenta? ¿Te acuerdas de la ex vicepresidenta Gabriela Michetti? Que decía que los nenes se esconden la pastillita en el bolsillito porque es chiquitita, chiquitita. Bueno, a ese es el virus. Bien. Acá Humberto, quiero ver qué opinas vos, y si corregime o ampliame, Humberto, nos ha planteado como objetivos que tendrían estos grandes poderes mundiales. Por un lado, empobrecernos, por otro lado, para que la gente dependa del Estado, y en definitiva también apuntan a la supresión de los poderes nacionales para que haya un gobierno mundial, algo por el estilo. Humberto, plantéaselo vos a ver qué opina. El objetivo final es ese. Sí, exacto, el objetivo final es la instauración de un gobierno global. Dos documentos. Uno que siempre me llamó la atención, que fue el Memorándum de Seguridad Nacional 200 del año 1974 de Henry Kissinger, donde se llama Implicaciones del crecimiento de la población para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses en el extranjero. Y en ese documento, que se desclasificó en 1989, el documento plantea que un conjunto de una sección analítica donde habla de tendencias demográficas, provisión de alimentos y crecimiento de la población, recursos minerales y combustibles, todo eso muy de acuerdo con los modelos del Club de Roma del año 72, el modelo de límites del crecimiento, que creo que lo hablamos en tu entrevista antes. Y en eso, lo que ve como principal amenaza son dos cosas. Dice, en una perspectiva de largo plazo, los próximos 50 a 100 años, ve como principal amenaza una sobrepoblación del planeta, y fundamentalmente que esa sobrepoblación, o una gran población, ellos hablan de superar las barreras de los 10.000 millones de personas, 13.000 millones para el año 2075, y dicen que esa gran cantidad de población estaría en países menos desarrollados, y que sería una amenaza para que Estados Unidos pudiese acceder a los combustibles y a los recursos minerales,
para mantener su desarrollo y su... Perdón, a los recursos naturales, dijiste. A sus recursos naturales, o sea que Bien. ve como una amenaza y plantea en las recomendaciones, eso es lo más interesante o lo más llamativo. En la parte de recomendaciones le dedica un apartado completo a las estrategias de control de la natalidad, ellos lo llaman control de la fertilidad. Hay una sección entera que se dice provisión y desarrollo de planificación, de servicio de planificación familiar, información y tecnología, investigación para mejorar la tecnología de control de la fertilidad y el planeamiento familiar. Y cuando uno ve esa parte del documento, estos documentos normalmente tienen muchos eufemismos, encuentra que, por ejemplo, la palabra aborto se repite 37 veces y dice que es imposible que se pueda controlar el crecimiento demográfico de estas naciones menos desarrolladas sin implementar planes masivos de aborto. De pronto uno empieza a ver como evento que en toda Latinoamérica existe una presión creciente, inducida también por muchas ONG, organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas extranjeras, o al menos una que las patrocina todas, que va impulsando leyes para implementar el aborto. De hecho, hoy día se acaba de asignar 18.000 millones de pesos de presupuesto para eso. Y aparte, estrategias para controlar el crecimiento poblacional, como por ejemplo, uno puede verlo a través de también programas para la eutanasia, muerte asistida. Muchos de estos han sido en entrevistas públicas. Entonces uno dice, ojo, esto se escribió en 1974. Kissinger es una persona terriblemente allegada a los círculos de poder. Él formaba parte de la Comisión Trilateral. Era el secretario de David Rockefeller. Él fundó la Comisión Trilateral con Rockefeller. Entonces, es muy raro este tipo de documentos que habla de eso con una realidad que se empezó a planificar en los años 70. También aparece el documento del Club de Roma, los límites del crecimiento, que dicen que hacia el año 2030 se iba a producir un colapso en el crecimiento de la población debido a problemas de hacinamiento, a problemas de control de la fertilidad. Y uno dice, che, qué raro, porque esto es como que se pensaron cosas en los años 70, pero que se están implementando desde el año 90 en adelante, y particularmente en Latinoamérica las que más han impactado son las políticas de género, que ha generado una gran cantidad de conflictividad social, eso es innegable, y por otro lado, las políticas de planificación, como le dicen, familiar, en realidad son políticas abortivas. Bien. Impecable Quique, lo que dice Humberto. Mira, sí, impecable. Y hizo muy bien en traer a colación estos dos papers que también son fundamentales para entender el mundo de hoy. El Memorándum 200 de Henry Kissinger y el informe del Club de Roma. Si sumamos a estos dos el informe de Iron Mountain que te señalé, tenemos descrito el mundo de hoy. Pero hay que entender esto. Estas estructuras de poder mundial lo que buscan es la privatización del poder a nivel global. El poder está detentado por los Estados-naciones soberanos. Los Estados-naciones soberanos son las diferentes comunidades organizadas sobre sus territorios para promover y defender sus intereses. Eso es lo que hoy llamamos Estado-nación y que está gobernado de una manera pública. ¿Por qué? Porque el gobierno siempre busca promover el bien común de sus habitantes. O sea que hoy el gobierno está en manos, todavía el gobierno está en manos públicas. Lo que buscaron a través de todas estas estructuras que estuvimos describiendo es
generar estructuras privadas para asumir el rol de el gobierno, disolviendo los estados-naciones soberanos y que los gobiernos de las instancias públicas pasen a las instancias privadas. Como te dije, en las instancias públicas siempre lo que se busca es promover el bien común de sus habitantes y defender el interés nacional. En las instancias privadas lo único que se busca son las utilidades. A la conclusión que han llegado allá en los 70, porque esta gente, entendamos, planifica a 50 años. El mundo que estamos viendo hoy fue planificado ahí, fines de los 60, principios de los 70. Hoy lo que están haciendo es planificando el mundo del año 2070. No pierden el tiempo ellos. Lo que hoy vemos está ejecutando lo que ya se escribió en aquella época. Bien, entonces, el objetivo es instaurar un gobierno global de índole privado, no democrático para nada, porque, a ver, en una SA, por ejemplo, no es que todos los empleados de la empresa se levantan un domingo, van a votar para elegir al CEO de la empresa. No, al CEO de una empresa lo designa el directorio y el directorio tiene que responder a los accionistas. Bueno, así pero, va perdón, una pregunta importante, Quique, ¿va a ser así abiertamente de la desaparición de los gobiernos nacionales o en realidad van a ser títeres que aparentemente van a seguir pero en realidad no lo son, como viene sucediendo paulatinamente en algún punto, ¿no? Va a ser todo muy paulatino sin que nos demos cuenta, como nada de lo que sucede nos damos cuenta. Va a ser muy paulatino, pero va a ser el avance inexorable. Y una de las dos cosas premisas básicas, una Adelante. premisa básica para que esto lo logren también, ellos sostienen y están convencidos de que en el planeta pueden vivir 1.000 millones de personas y el problema que hay es que somos más de 7.000 millones de almas, o sea, sobran 6.000. Entonces llevan adelante todo tipo de políticas para despoblar el planeta. Lo que mencionaba recién Humberto, el aborto, todo esto. Y vos mirá cómo aparecen los personajes que se reciclan. Henry Kissinger, un actor central de esta novela. ¿Quién era Henry Kissinger? Como dijo Humberto, el secretario de David Rockefeller. A ver, el cargo formal que tenía de Henry Kissinger era secretario de Estado durante el gobierno de Nixon. Después nunca más ocupó ningún otro cargo formal, pero el cargo real que toda su vida ocupó era el secretario de David Rockefeller, hasta que David Rockefeller falleció. ¿Quién era David Rockefeller hasta que falleció? Era, podemos decir, el candidato a CEO del planeta. ¿Quién sucedió a David Rockefeller luego de su muerte? George Soros. O sea que hoy podemos decir que es Soros el candidato a CEO del planeta. ¿Y cuáles son las políticas que promociona George Soros en todo el mundo? Las que describió Humberto, las del aborto, las del feminismo, las de las grietas, todo tipo de grietas, el movimiento Black Lives Matter que está hoy conmocionando a toda la sociedad estadounidense, está muy bien financiado por George Soros. Una pregunta sobre el final. ¿Qué justamente es ahí? Dos preguntas. ¿Qué es la Open Society realmente? Porque aparece hasta que parece lindo, porque parece que hizo un convenio con el gobierno argentino para que se encargue de hacer el contenido de la reforma educativa. Yo me pregunto, hay un montón de educadores acá en la Argentina, ¿por qué contratar a la Open Society? ¿No? Entonces, contanos qué es realmente la Open Society para terminar. Y por otro lado, la pregunta final es, sí, esto de prestarle atención a todo lo que ustedes nos están contando, ¿tiene alguna relación con ser más de izquierda, más derecha, más del centro, o nada que ver? Izquierda, derecha son ideologías que quedaron en el siglo XX. Hoy en el siglo XXI solamente hay arribas y abajos. Abajo, lamentablemente, estamos nosotros. Arriba está este sistema. Por eso yo siempre digo que la única ideología prevalente en el siglo XXI es el antisistemismo. Bien. Open Society para terminar.
La Open Society, a ver, por definición... Perdón, es una que la otra cosa está filantrópica. financiando a la Fundación Huésped, que preside Pedro Canes, que es el principal asesor científico, sí. médico del presidente, ¿no? Desde ya que sí, y también a la Organización Mundial de la Salud, pero bueno, por definición es una hermosa sociedad filantrópica que lo que busca es la libertad, la democracia y la buena convivencia entre las naciones y entre los seres humanos. Eso es la Open Society. Ahora, por definición, por cómo se definen ellos a sí mismos. Ahora, ¿qué son? Son los más perversos agentes de estas estructuras de poder mundial que lo que buscan es privatizar el poder para instaurar un gobierno privado y que en el camino, como bien dije, sobran 6.000 almas de este planeta, hay que tirarlas a la basura. Bien. Humberto, cierre para vos. No, extraordinario, y la síntesis es perfecta, digamos. No, les quiero agradecer mucho que me hayan invitado, pero no puedo agregar nada porque está transparente y cristalino. Bien. Quique, lo que quieras agregar. No, Pedro, Perdón, a ver... pero importante, ¿hay posibilidad de que este tiro les pueda salir por la culata? Es decir, si en caso de que la gente se despierte, como decidí ponerle provisoriamente el nombre por estas semanas al programa, Despertemos, ¿hay posibilidad de frenar esto la o posibilidad nos resignamos? está en nosotros. La posibilidad está en nosotros. Tenemos dos alternativas. Una, quedarnos en nuestras casas encerrados y amordazados con un barbijo puesto y con miedo de salir a la calle porque afuera se echa el coronavirus. Esa es una posibilidad, o la otra es despertarnos y terminar con esta farsa. Vos dirás cuántas probabilidades de chance tiene cada una de estas dos opciones que te acabo. En caso de la segunda, ¿te imaginás el cómo? Nos despertamos, nos damos cuenta una buena cantidad. ¿Qué hacemos? Una buena pregunta, ¿no? Mira, por ejemplo, Sebrelli, que no es ningún santo de mi devoción, proponía que lo que hay que hacer es cada uno que se levante y vaya a trabajar como todos los días. Si uno tiene un negocio, que vaya, levante la persiana y abra el negocio. Eso era desobediencia civil. Sí, yo he trabajado en la parte matemática. Les quería contar una cosa, si me dan un segundito. Dale, porque tenemos que cerrar, dale. Un segundo. Esta gente inventa lo que nosotros llamaríamos círculos virtuosos, pero estos círculos virtuosos son funcionales a ellos. Lo que uno hace para que desarticular un círculo virtuoso que se retroalimenta solo es hacer las cosas exactamente al revés de lo que te piden. Por ejemplo, si uno dice hay que concentrar los factores de producción, lo que tenés que hacer que es distribuirlo. Si ellos te piden que hay que generar conflictividad social, lo que tenés que hacer es generar tranquilidad. Si vos te piden que generes enfrentamiento y diferencias y grietas, tenés que mitigar eso y zanjear las diferencias. Siempre es lo contrario a lo que ellos te piden. Bien. Clarísimo. Mira, la única obligación que tenemos todos los argentinos es la de la defensa de la Constitución Nacional. Cualquier cosa que se interponga entre los derechos y garantías que la Constitución Nacional le otorga a todos los ciudadanos de este país, hay que denunciarlo, perseguirlo y llegar a la necesidad de desobedecerlo por ser anticonstitucional. Es la única obligación que tenemos todos los argentinos, la única. Bien. Quique Romero, ¿podemos contar? Vos haces también tu programa de radio que se llama Antisistemismo Explícito por la RZ todos los martes a las 13 horas. Y bueno, también colaboro con distintos canales de televisión haciendo análisis internacional. Buenísimo.
Gracias, Quique. Cualquier cosita volvemos a convocar y esperemos que esto sirva para que la gente por lo menos empiece a dudar y a cuestionarse y una vez que lo haga, bueno, empezar a prestar atención a esto que quizás es el momento, que todo esto antes se hablaba en círculos un poquito más elípticos, digamos, y es momento que la mayor cantidad de gente empiece a prestarle un poquito de atención. Es complejo, pero es momento, ¿no? Es así. Es lo que nos exige la hora. La hora nos exige Buenísimo. que nos despertemos. Abrazo grande, Quique, gracias. Un abrazo a vos y muchísimas gracias. Abrazo. Quique Romero, analista internacional y especialista en geopolítica. Humberto Vinante, si querés decir alguna palabrita final, tenemos que irnos ya a la tanda. Muchísimas gracias y realmente ha sido un gusto. Bueno, abrazo. Gracias, Humberto. Hasta la próxima. Pausa y seguimos hasta las 9. Gracias.